China ya está vendiendo robots humanoides como si fueran autos. Y aunque eso ya suena inquietante, lo que está pasando es aún más profundo. Se están integrando en hogares y fábricas, transformando la sociedad. China ya está vendiendo robots humanoides como si fueran autos. Y aunque eso ya suena inquietante, lo que está pasando detrás de esa idea es mucho más grande, mucho más silencioso y probablemente mucho más peligroso de lo que la mayoría imagina. Porque no estamos hablando de un simple avance tecnológico. No estamos hablando de un robot curioso para mostrar en una feria, ni de una máquina torpe creada solo para llamar la atención en Internet. Estamos hablando del posible inicio de una nueva etapa en la historia humana. Una etapa en la que las máquinas dejan de estar escondidas dentro de fábricas, dentro de aplicaciones o dentro de pantallas, y empiezan a entrar en los mismos espacios que fueron diseñados para nosotros, a caminar por los mismos pasillos, a usar las mismas herramientas, a mirar el mismo mundo y a ocupar tareas que durante siglos parecían exclusivamente humanas. Y eso cambia la conversación por completo, porque una cosa es escuchar que la inteligencia artificial avanza cada año, y otra muy distinta es ver cómo esa inteligencia ya no quiere quedarse atrapada en un servidor o en un teléfono, sino que ahora quiere tener cuerpo, manos, piernas, equilibrio, visión y presencia física en la vida real. Y justo ahí es donde China parece haber entendido algo antes que casi todos los demás. Porque mientras muchas empresas del mundo siguen tratando a los robots humanoides como demostraciones impresionantes pero lejanas, China los está acercando cada vez más a una lógica de mercado, de producción, de escala y de uso real. Y cuando un país empieza a pensar así, ya no está jugando a inventar el futuro, está intentando adueñarse de él. Y eso debería hacerte una pregunta incómoda desde el principio. Si los robots humanoides ya se están vendiendo como productos, entonces, ¿cuánto falta para que dejen de parecer una rareza y empiecen a convertirse en una presencia normal en fábricas, almacenes, centros logísticos, hospitales, tiendas, hoteles o incluso hogares? Porque ese es el momento que de verdad importa, no el momento en que un robot puede bailar, sonreír o mover la cabeza, sino el momento en que deja de ser una curiosidad y empieza a ser rentable, útil y reemplazable a escala. Porque cuando eso ocurre, el juego ya no se trata de innovación. Se trata de competencia, de trabajo, de poder económico y de control tecnológico. Y aquí es donde la historia se vuelve mucho más oscura de lo que parece, porque durante años la automatización se sentía lejana para mucha gente. Parecía algo reservado a grandes líneas de montaje, a software corporativo o a máquinas especializadas escondidas detrás de procesos industriales. Pero el robot humanoide cambia esa percepción, porque tiene algo que otras máquinas no tienen. Puede entrar en un mundo construido para cuerpos humanos, sin obligar al mundo a rediseñarse por completo. Puede abrir una puerta, empujar un carro, tomar una caja, subir una escalera, agarrar una herramienta, moverse entre personas y aprender en un entorno que ya existe. Y por eso resulta tan importante, porque no compite solo como máquina, compite como sustituto flexible dentro de un entorno humano. Y eso es exactamente lo que lo vuelve tan valioso para las empresas y tan inquietante para todos los demás. Porque cuando una tecnología deja de necesitar un ecosistema especial para funcionar y puede instalarse en el mundo tal y como está, su expansión se vuelve mucho más rápida, mucho más barata y mucho más difícil de detener. Y aquí aparece una de las preguntas más grandes de todas. Si China logra escalar primero esta industria, abaratarla primero y normalizarla primero, ¿quién controlará la próxima gran plataforma física del planeta? Porque ya vimos lo que ocurrió con los teléfonos, ya vimos lo que ocurrió con las redes, ya vimos lo que ocurrió con la inteligencia artificial generativa.
El que llega antes, escala mejor y captura la infraestructura, termina condicionando a todos los demás. Y eso es lo que muchos todavía no están viendo, que los robots humanoides no son solo máquinas. Podrían convertirse en una nueva capa de infraestructura global. Una capa que no vive dentro de una app, sino dentro de la realidad misma, dentro de fábricas, calles, empresas y espacios cotidianos. Y cuando una capa tecnológica se mete dentro de la realidad, deja de ser una moda para convertirse en una dependencia. Y esa palabra, dependencia, es quizá la más importante de toda esta historia. Porque si una economía empieza a acostumbrarse a una fuerza laboral robótica que no se cansa, no protesta, no duerme y se puede actualizar, mantener y replicar, entonces la pregunta ya no será si estas máquinas son impresionantes. La pregunta será, ¿qué va a pasar con los sistemas que dependían por completo del trabajo humano? ¿Qué va a pasar con los empleos repetitivos, con los trabajos de riesgo, con los sectores donde la velocidad y el costo importan más que cualquier otra cosa? Y peor todavía, ¿qué va a pasar cuando estas máquinas no solo trabajen, sino que también observen, registren, aprendan y se adapten? Porque un robot humanoide no es solo un cuerpo metálico, es una plataforma de sensores, de visión artificial, de reconocimiento espacial, de datos, de automatización y de inteligencia conectada. Y eso significa que cada movimiento, cada tarea, cada error y cada interacción pueden alimentar un sistema más grande, un sistema que aprende del mundo físico igual que hoy. La inteligencia artificial aprende de Internet. Y si esa capa empieza a crecer, el cambio puede ser mucho más profundo de lo que parece. Porque ya no estaríamos hablando de software que responde preguntas, sino de sistemas que entienden espacios reales, objetos reales, personas reales y acciones reales. Y cuando la IA entiende el mundo físico, deja de ser una herramienta pasiva y se convierte en un actor dentro del entorno. Y eso es exactamente lo que vuelve todo esto tan difícil de ignorar, porque durante mucho tiempo el ser humano pudo tranquilizarse pensando que la inteligencia artificial era algo abstracto, algo virtual, algo que ayudaba desde una pantalla, pero que seguía dependiendo de nosotros para tocar, mover, intervenir y ejecutar. Pero si ahora esa inteligencia empieza a tener cuerpo, entonces la relación cambia por completo, porque una IA con cuerpo no solo aconseja, también actúa, no solo calcula, también se desplaza, no solo observa, también interviene. Y esa transición es probablemente una de las más importantes que veremos en esta década, y sin embargo, mucha gente todavía la está subestimando porque sigue mirando los robots como un espectáculo y no como una industria que ya está buscando entrar en la vida real. Y aquí entra otro punto todavía más inquietante: la forma humana. Porque podríamos construir muchas máquinas útiles sin darles piernas, brazos o rostro parecido al nuestro, y aún así seguimos intentando fabricar robots cada vez más humanos. Y eso no es casualidad, porque cuanto más humanoide es un robot, más fácilmente puede integrarse en espacios diseñados para nosotros y más natural parece su presencia. Pero también más inquietud genera, porque en algún punto deja de sentirse como una herramienta y empieza a sentirse como una imitación, una presencia ambigua, una especie de reflejo mecánico que no termina de ser persona ni termina de ser objeto. Y esa incomodidad no es un detalle menor, porque la aceptación social de esta tecnología va a depender justamente de esa frontera psicológica. Cuánto se parecen a nosotros, cuánto nos asustan, cuánto confiamos en ellos y cuánto estamos dispuestos a compartir con máquinas que cada vez parecen menos máquinas. Y aquí es donde todo podría acelerarse mucho más de lo que la mayoría espera. Porque si los robots humanoides se vuelven más baratos, más estables y más útiles,
La presión económica para adoptarlos será enorme. Primero en tareas repetitivas, luego en tareas de apoyo, luego en espacios donde hoy todavía suponemos que siempre habrá una persona, y cuando esa transición empiece, no llegará como una explosión repentina. Llegará como llegan casi todos los cambios que terminan transformándolo todo, poco a poco, caso por caso, empresa por empresa, ciudad por ciudad, hasta que un día mirarás alrededor y te darás cuenta de que el mundo ya cambió sin pedir permiso. Y tal vez eso sea lo más inquietante de todo, que no estamos frente a un futuro lejano ni frente a una fantasía exagerada. Estamos viendo las primeras señales de una transición real, silenciosa y estratégicamente organizada. Una transición donde China no solo quiere fabricar robots, quiere liderar la lógica económica, industrial y simbólica de una nueva era. Y si lo consigue, la pregunta ya no será si el futuro llegó. La pregunta será por qué casi nadie entendió a tiempo lo que estaba empezando. Porque cuando las máquinas con forma humana dejen de ser noticia y se conviertan en rutina, será demasiado tarde para fingir que esto solo era una curiosidad tecnológica. Y en ese momento, la frase más inquietante de todas ya no será que China vende robots humanoides como si fueran autos, sino que nosotros dejamos que se volvieran normales sin darnos cuenta.